Dicho de otra forma, para recordarlo, una función hash lo que hace es comprimir cualquier tipo de entrada a una salida de tamaño siempre conocido, fijo. De hecho, por implementarlo de una forma muy sencilla, una función hash muy fácil de entender sería que voy a coger simplemente la longitud de la cadena. Entonces yo digo, muy bien, ¿cuál es el hash de perro? Pues voy a coger, su hash va a ser su longitud, como tiene 3 caracteres, el hash de perro va a ser 3 y el hash de tigre en inglés va a ser 5 y hasta un dinosaurio puedo meterle, me dice 17. Nótese que estamos haciendo de nuevo el cambio de dominio de cualquier cosa de entrada, que en este caso es una cadena de texto, estoy yéndome a un entero, que es de valor numérico, y entonces yo podría utilizar mi función hash para calcular los índices en esta tabla hash. Por ejemplo, pues quiero almacenar en mi tabla hash perro, y entonces digo, muy bien, calcula el hash, que hemos dicho que es 3, porque la cadena tiene longitud 3, vete a la posición 3 y guarda ahí al perro, al elemento. Entonces yo podría ver que, bueno, pues cojo el índice y lo guardo en esa posición, en el array, en la lista, que es realmente mi implementación de mi tabla hash. Y entonces en el índice 3, el cuarto elemento, guardo el perro. Y también podemos utilizar el mismo algoritmo para extraer un valor. Por ejemplo, tengo ¿está el animal oso en mi tabla hash? Pues calculo su hash, es 4, me voy a esa posición e intento extraer el valor. ¿Está? No está, porque hay un none. Entonces, no está este animal en mi tabla hash. Eso funciona, pero encontramos dos problemas. El primero es que la función puede devolver cualquier valor, porque lo que estamos haciendo es coger la longitud. ¿Qué pasa si el hash se sale del array? Por ejemplo, mono. Mono tiene más caracteres y, por tanto, la función hash va a tener un índice que lo saca de la tabla hash. Entonces, cuando yo intente almacenarlo, me va a decir index error, porque no quepo. La solución a esto, ¿a alguien se le ocurre? Muy bien. Muchas gracias. En la segunda fila, los mejores siempre están en la segunda fila. No la primera, lo siento. Lo que hacemos es aritmética modular. Que aritmética modular cuesta un montón entenderla en el cole hasta que te das cuenta de que es cómo funciona un reloj. Todo el mundo sabe que 70 minutos es 1 hora más 10 minutos y lo hacemos de forma intuitiva. Pues es lo que hacemos con nuestros índices. Yo cojo la función hash, que podría ser cualquier valor numérico, y como realmente quiero moverlo al dominio de 0 a n-1 elementos que tiene mi índice, lo que cojo es el resto de dividirlo entre la longitud del índice. Y entonces así ya puedo hacer que da igual, independientemente de la posición del hash que me devuelva la función hash que estoy usando, mi índice va a estar dentro del rango. Y podemos ver que funciona. Ahora tenemos un segundo problema. El segundo problema es que estamos transformando valores a un dominio más pequeño que el de posibles valores de entrada. Con lo cual, tarde o temprano, y de hecho más temprano que tarde, vamos a tener colisiones. Vamos a tener dos animales, vamos a tener dos elementos que van a tener el mismo hash y entonces van a chocar. Y eso se llama colisión. Por ejemplo, si yo tengo un mono y un perro en mi tabla hash y aparece un nuevo animal que es gato, y gato en inglés también tiene la misma longitud que perro, con lo cual tienen el mismo hash y entonces acaban cayendo en el mismo índice, con lo cual tengo una colisión. Y si yo guardo el gato en mi tabla hash, borro al perro. Y va a ocurrir mucho más temprano que tarde porque no tenemos espacio ilimitado. Entonces, esto tendremos que resolverlo. Tengo aquí un trivia, que es una excusa para beber agua. No sé si habéis tenido mucha experiencia con PHP. PHP tiene una cosa genial, que probablemente que es verdad, lo podéis buscar, y que cuando PHP empezó como un proyecto personal de su creador, era una cosa así de andar por casa, y había cosas que no eran importantes, y entonces, bueno, los lenguajes de programación tienen la tabla de símbolos, ¿verdad? En algún lugar en el código tienes que tener un sitio donde asocias nombre de función, digamos max, con la función en sí que se ejecuta, y entonces eso es una tabla hash, y ahí había muchas colisiones. Entonces, lo que hicieron en PHP dijeron, bueno, si cambio la longitud del nombre, si cambio la longitud de... Perdón, PHP estaba usando como función hash esto que yo he dicho, que parece que era de broma, que era la longitud de la cadena. Entonces, PHP utilizaba la longitud de la cadena, o sea, la longitud del nombre de la función para calcular su hash en la tabla de símbolos. Entonces, tenían muchas colisiones. Entonces, ¿cómo resuelves un problema en el que tienes muchas soluciones? ¿Cambias la tabla hash? No. Lo que hace es renombrar las funciones. Entonces, PHP tiene, como dijo alguien de una forma muy educada, tiene unos nombres inconsistentes, porque lo que ocurre es que, por ejemplo, para ver si es objetos era is-objeto, pero para ver si era isSet era isSet, todo junto.
Al parecer esto no era un problema cuando, de nuevo, era un proyecto pequeñito y eran muy pocas funciones. Cuando el lenguaje creció mucho, esto, bueno, para mí es demostración clara de que de todas las líneas temporales paralelas que existen, nosotros vivimos en la más oscura, en la peor, simplemente. De hecho, esta es la prueba, no necesitáis ninguna otra. Entonces, hubiera sido, bueno, ahora ya es fácil de decirlo, ¿no? Desde aquí es muy fácil, en el momento no parecía importante, pero si nosotros podemos extraer una lección para la vez que inventemos un lenguaje de programación nosotros, la lección que habría que extraer sería que una función hash debe satisfacer dos propiedades. Una es el determinismo, que es fácil, que es que la misma entrada debería dar siempre la misma salida, porque si no tu vida va a ser mucho más difícil, lo cual en nuestro caso se cumplía, porque la longitud de una cadena es siempre la misma, no depende de factores externos, pero implica, por ejemplo, que a alguien podría ocurrírsele que nuestra función hash no puede depender de un generador de números aleatorios, aunque devuelva un entero. Y la segunda propiedad es uniformidad, que era aquí donde fallaba nuestro caso y el de PHP, porque la uniformidad lo que nos dice es que una función hash debería tener la misma probabilidad de generar cualquier valor de su dominio de salida. Y eso es lo que no se cumplía, porque, por ejemplo, en inglés conseguí encontrarlo y resulta que hay una distribución de Poisson, que también se ve en astronomía, por cierto, y tienen una media de básicamente 7. En inglés, al parecer, la media va a estar en 7 caracteres. Entonces, acaba habiendo muchas colisiones si lo que utilizas como función hash es la longitud. ¿Cómo lo hace Python? Python lo hace con la función built-in hash, que muchas veces, la mayor parte del tiempo, no hace falta llamarla de forma directa. La función hash, lo que te dice la documentación, es que le vas a dar cualquier cosa y te va a devolver un número, que es el hash de tu cosita. Por ejemplo, si le das un entero, le das un 0, le das un 5 o un 113, te devuelve, curiosamente, el mismo valor. Si le pasas como argumento un número real, te da una cosa bastante más fea, que si nos vamos a la documentación podemos ver que, bueno, es un montón de intentos de generarla de forma distribuida y determinística. Una cadena, pues también lo mismo. Una cadena cualquiera, si llamamos a su función hash, nos devuelve números. Como curiosidad, si nos vamos al código fuente de CPython, podemos ver que, bueno, se hacen cosas. Pablo está por aquí, Pablo nos lo puede explicar luego. Tuplas. Podemos pasarle una tupla y también vemos que nos devuelve algo. Si nos vamos a la documentación, eso es curioso porque la función hash, cuando recibe una tupla, lo que hace es, de forma no trivial, calcular el hash básicamente en esencia de cada elemento y luego los combina. Combina todos los hashes de los elementos subyacentes. ¿Cómo implementamos hash en nuestras nuevas clases? Bueno, pues realmente lo que está ocurriendo es que Python, cuando llamas a la built-in hash, lo que hace es delegar la llamada al método mágico hash con los guioncitos bajos. Entonces, de hecho, llamar a hash, por ejemplo, de x es lo mismo que llamar a x, ¿no? Y llamar explícitamente al método hash. Entonces, si queremos que nuestra clase pueda calcular valores hash, tenemos que implementar nosotros ese método. Curiosamente, si no implementas el método hash, Python te devuelve algo, aunque tú no has hecho nada. Y eso es porque, de nuevo, si hurgamos en la documentación, nos dice que las funciones hash, todas las clases en Python por defecto devuelven algo. Y devuelven algo que lo que garantizan es que la función hash es un hash que depende de la entidad del objeto, de forma que el objeto solamente va a tener el mismo hash que sí mismo. Con lo cual funciona hasta cierto punto. De hecho, es curioso porque funciona en muchos escenarios. Ahora vamos a ver cuándo no funciona, pero mucha gente no llega a aprenderse esto porque, como solamente necesitan utilizar el valor hash de un único objeto que han creado, no se dan cuenta, porque estaban utilizándolo basado en identidad. De todas formas, esto es la versión extendida del director de las transparencias, que están en GitHub. Tenéis mucho más material. Lo que yo quería enseñar era que si yo creo mi círculo, veo que nótese que creo dos círculos con el mismo valor. Los dos círculos tienen 5 y 7 como centro y radio 9. Entonces, tienen el mismo valor. Nosotros esperaríamos que, por todo lo que hemos dicho, la función hash nos devolviera el mismo hash para los dos objetos, porque tienen el mismo valor. De todo va esto de lo que estamos hablando. Sin embargo, aquí nos dan hashes diferentes. Y esto es porque, como hemos dicho, y esta es la lección que recordar, los objetos hash, si tienes por defecto, van a depender de la identidad del objeto, con lo cual son únicos para cada objeto, para cada instancia de la clase. Entonces, vamos a hacerlo nosotros de forma correcta. Vamos a implementar nuestro propio método hash. La propia documentación nos dice que si queremos hacerlo nosotros mismos, lo que podemos hacer es coger todos los atributos de la clase, meterlos en una tupla y llamar hash de forma explícita. Por ejemplo, lo voy a hacer así. Voy a implementar mi propio método hash, creo una tupla con los 3 valores, los 3 atributos que tiene mi clase y devuelvo el valor hash de esa tupla.
Y de esa forma funciona, porque cuando Python llame a hash, mi hash lo que va a hacer es pues, calcular el valor hash que resulta de combinar los hashes de todos los valores atributos que importan en mi clase. Y bueno, el resumen, así en plan académico formal, y lo que nos importa es que las tablas hash son fundamentales porque nos dan esas operaciones en tiempo constante y tenemos que tener en cuenta las dos propiedades importantísimas de una función hash, que son determinismo y uniformidad. Y saber que Python, cuando llamas a la función hash, va a llamar al método mágico hash con los guioncitos bajos. Esto es un recordatorio de que tengo que beber agua. Luego me di cuenta de lo que quería contar luego no se entiende si no... Llevamos 17 minutos. Me di cuenta de que lo que quería contar luego no se entiende si no has tenido que ensuciarte las manos realmente. Entonces yo quería enseñar, sin detenerme demasiado, cómo podemos implementar nuestra propia tabla hash. Esto es una curiosidad y es que tengo que dividir el código entre diferentes transparencias y entonces vais a ver que arriba pongo add to, pero da igual. Es un decorador para tener poquito código en cada una de las transparencias. Voy a crear mi tabla hash, que voy a llamar con un nombre muy poco original, hash table. Y lo que voy a hacer es muy bien, cuando la creas, es una lista con muchos nones, como dijimos, y cuando le dices cuántos elementos hay en tu tabla hash, pues lo que voy a hacer es recorrerme todos los elementos uno a uno y voy a decir, muy bien, eres none. Si no eres none, incremento el contador y devuelvo el contador al final. Bien. ¿Cómo ajustamos un valor? Bueno, sabemos que en un diccionario, cuando asociamos una clave a un valor, eso lo que está llamando realmente es a setItem, es lo que ocurre realmente, y tenemos que implementar ese método mágico en nuestra clase. Entonces, lo que voy a hacer es muy bien. Como hemos visto, cuando quiera asociar un valor a una clave, voy a calcular el hash de la clave, voy a utilizar la función módulo para que no salirnos de rango y voy a guardar valor asociado a clave asociada a este valor. Cuando extraigo un valor es lo mismo, solo que tengo que tener en cuenta si hay un none o no, porque si no está realmente el valor, tengo que devolver vamos a lanzar una excepción para hacerlo igual que los diccionarios de Python. Y para borrar un valor, cojo el hash, calculo el índice, me voy a esa posición y borro el elemento. En este caso, en nuestra implementación, lo que hago es asociar un none a esa posición. Y vemos que funciona. De hecho, ahora pasamos a asociar cada palabra en inglés a su traducción en alemán. Entonces, gato va a ser Katze y entonces veo que funciona, porque cuando yo lo almaceno en mi tabla hash, va a coger su hash, va a calcular su índice y para esa posición. Y de hecho, podemos explorar de forma manual slots y vemos que se ha guardado en la posición que corresponde. Y funciona. Y también podemos borrar valores y vemos que si después de borrar intentamos acceder, nos lanza la excepción. No hemos escrito tests, lo hemos hecho a mano. Dos mejoras, porque hay que decirlo. Lo primero sería no hacer que el contador no visite todos los elementos cada vez que lo llamas, a len, sino que lleve la cuenta interna. Y es algo que yo haría. Y también que en vez de calcular el índice hash, índice es igual a hash módulo, pues tener eso en un método externo, que podemos ver que pues, yo lo haría con una función aquí que sería getIndex, a la cual llamarían todos los demás métodos. Aquí yo tendría getIndex, y lo tendría aquí y lo tendría aquí. Y también llevaría la cuenta en cada una de las operaciones de ese contador, que es lo que len devuelve. Cuando añado un elemento, incremento el contador, cuando borro, lo decremento. Y bueno, vemos que funciona. De hecho, ahora también voy a guardar oso y oso lo mapeo a su traducción en alemán y funciona. Ahora tengo dos elementos en mi tabla hash. Sin embargo, hay un problema y es que vamos a tener colisiones. Porque lo dijimos, tarde o temprano, dos elementos van a mapear a la misma posición. ¿Cómo lo solucionamos? Hay un montón de algoritmos, mucha gente que ha hecho tesis doctorales en esto. Una de las más sencillas sería que lo que vamos a hacer es que cada posición de cada slot, cada hueco de nuestra tabla hash no va a ser un único valor, no va a ser un none u otra cosa, va a ser una lista. Y entonces yo lo que voy a tener es una lista de todos los valores que caen en esa posición, que tienen el mismo índice. Y eso, bueno, pues se llama encadenamiento independiente o separado. Entonces el algoritmo ahora es un poquito diferente. Ahora lo que hago es que cuando yo cojo el índice me voy a esa posición, pero esa posición es realmente un índice. Entonces, bueno, pues añado el elemento a ese índice. Reescribiéndolo, voy a tener mis listas ahora vacías cuando yo creo mi tabla hash y entonces cuando guardo perro, lo que digo es, muy bien, pues calcula su índice es 3, utilizando nuestro algoritmo sencillo, me voy a la lista en el índice 3 y añado su traducción al alemán. Perro es Hund, entonces lo tengo metido.
Y ahora oso, hago lo mismo, cae en la posición de índice 0 y bueno, pues ahí está. Ahora, digamos que guardo gato. Dijimos, un gato tiene el mismo hash, con lo cual va a caer en el mismo índice, vas a tener una colisión. Pero bueno, no pasa nada, porque en mi implementación ahora lo que tengo es una lista, no sobreescribo, sino que simplemente en esa lista yo guardo también un 3. Sin embargo, ¿qué problema tenemos ahora? Alguien que lo diga fuerte. Bien, y además en términos matemáticos, me ha encantado. La relación ahora que tenemos no es biyectiva, porque ahora tenemos dos cosas en el mismo valor. Voy a, de hecho, reformular lo que te he dicho. Tú lo has dicho muy formal. Yo no sé tantas matemáticas. El problema es que ahora las colisiones no podemos solucionarlas de forma fácil, porque ahora si yo te digo, muy bien, ¿cómo se dice gato en alemán? Esa es la pregunta que yo quiero responder. Y digo, muy bien, calculo el índice el hash de gato, de cat, que es 3, me voy a esa posición, y entonces digo, muy bien, pues la traducción de gato en alemán está en la lista, en la posición número 3. Es Hund o Katze. No sabes cuál de las dos palabras es, porque no puedes diferenciarla, solamente sabes que cae ahí. Si está, está ahí. Y lo que resulta es que te encuentras con que hay dos valores ahí. ¿Cuál de ellas es? De hecho, ¿es una de las dos? No lo sabes. Y eso es por lo cual, y a mí me costó en su momento mucho, yo era muy mal estudiante, me costó entender que necesitas también almacenar en una tabla hash la clave. Con lo cual, la clave mapea a la clave y el valor. Tienes que guardar ambos para poder resolver colisiones. Es eso por lo que en la Wikipedia, por ejemplo, podemos ver que Joe Smith aquí y Sandra van ambos a la posición número 152. Y es por eso por lo cual cuando tengamos que resolver colisiones tenemos que ver, muy bien, pues, ¿cuál de los dos es? Vamos a reescribir nuestro código utilizando esto. Y es muy fácil. El único cambio que tenemos que hacer es que, bueno, ahora, en vez de utilizar tuplas, voy a utilizar una pequeña clasecita que almacena clave y valor. Entonces, el código de momento es el mismo, pero ahora cuando yo añado un valor, lo que tengo que hacer no solamente es almacenar el valor, sino que tengo que guardar, muy bien, en esta lista en la que corresponde a la que mapea la clave, tengo que almacenar una instancia de esta clase que yo he llamado entry, en la cual tengo la clave y el valor. De hecho, mi código aquí yo estaba sintiéndome así sofisticado y también tenemos que tener en cuenta que es posible sobreescribir un valor. ¿Qué pasa si quiero cambiar el valor al que asocia una clave? Pues y esta es la clave, tengo que comparar, ¿es esta entrada la misma que estoy utilizando como clave? Y por eso tenemos que tener también la clave. Para extraer un valor con getItem sería lo mismo, tenemos que recorrernos todos los elementos que hay en la lista y tenemos que ver si alguno de ellos tiene el mismo valor, o sea, que compara igual. Y bueno, para borrar sería lo mismo. Tenemos que borrar no cualquiera, no uno al azar, sino tenemos que borrar el que tiene, si está, la misma clave. Y podemos ver que ahora en nuestra implementación sí funciona. Podemos resolver colisiones, podemos reemplazar el valor al que está asociado una clave en el diccionario y funciona. Y vemos que cuando examinamos de forma manual slots, que es la lista interna en la que tenemos todos los datos, vemos que se están almacenando, pues efectivamente, la clave y el valor, porque ambos nos hacen falta. La vida real es mucho, mucho más compleja. En Python utilizan una cosa que se llama, creo que la traducción es direccionamiento abierto. Hay una documentación excelente en el código fuente, merece la pena echarle un ojo, se aprende un montón. Y la clave es que con muchas más mejoras, lo que hace Python es que cuando hay una colisión, si yo tengo a John en la posición 152 y llega Sandra también cae en la 152, pero como está ocupada porque está John, Sandra salta a la siguiente. Y, por ejemplo, Ted Baker está aquí, le tocaba 153, pero está ocupada porque Sandra se quedó allí, entonces salta al siguiente. Pero bueno, de verdad merece la pena echarle un ojo al código fuente. Pero aunque Python utilice otras cosas mucho más elaboradas y más optimizadas, en esencia es lo mismo. La función hash te dice a qué posición vas, a qué hueco, y luego necesitas poder diferenciar todos los elementos que cayeron en esa posición utilizando el operador de igualdad. Que esto es básicamente una respuesta muy buena en Stack Overflow, donde pasamos toda nuestra jornada laboral, en la cual Andrew Cook, a quien estoy muy agradecido, explicaba que eso es exactamente lo que está ocurriendo, que la función hash te dice el cubo, el hueco, el cacho, el trozo donde caes, y luego para poder resolver colisiones utiliza la igualdad. Y lo he dicho como 3 veces seguidas, es por si para taladrarlo.
Por cierto, los sets en Python, y esto lo decía Brandon Rhodes en su charla, son una tabla hash en la cual ignoras el valor, pero todo lo demás sirve. Es curiosísimo, yo he tardado mucho en darme cuenta de eso. Python, por supuesto, de nuevo, tiene muchas más optimizaciones, pero un set es una tabla hash en la cual no te da igual lo que haya de valor. Fundamental, hay que almacenar valores y claves y hay que resolver las colisiones de forma sencilla, por ejemplo, encadenamiento separado. En Python se utiliza de otra forma. Y ahora ya empieza la charla, de verdad. ¿Qué es? Que podemos volver a ver el párrafo y entender el párrafo perfectamente. De hecho, voy a trocearlo. Es que resulta es como el Zen. ¿Conocéis la cita esa? Que cuando veis algo muy aburrido solo tienes que mirarlo durante un rato más. ¿La conocéis? Y es un Zen de estos de súper sabio. Algo muy aburrido lo miras durante 5 minutos al menos. Y si después de 5 minutos sigue siendo aburrido, lo sigues mirando durante 10 minutos. Y después durante un día. Y resulta que cuando lo miras durante mucho tiempo, ¡wow! Empiezas a entenderlo. Es como... Y resulta que este párrafo horrendo es realmente muy chulo, porque me forzó a aprender un montón de cosas. Por ejemplo, troceándolo, la documentación decía, si una clase no define EC, no debería definir hash, que lo voy a reformular para que sea más sencillo de entender. Definir hash, pero no definir EC, está mal. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a pensar qué ocurre cuando yo hago un lookup, cuando yo busco un elemento en una tabla hash. Python utiliza hash, como dijimos, para decirme en qué hueco cae. Y eso me dice, pues, la lista en la que tengo que buscarlo. Pero ahora tengo que poder diferenciarlo. Ahora, de todos los elementos que hay en este slot, en este trozo, en este... ¿Cómo deberíamos decirlo de una forma formal? ¿Slot? ¿Propuestas? ¿Perdón? Hueco, me gusta hueco, gracias. Hash me dice en qué hueco estoy. Ahora voy a ese hueco y hay un montón de valores. ¿Cuál de ellos es mi valor? Pues bueno, si no hemos implementado EC, ¿qué nos dijo la documentación de Python que ocurriría? Pues que por defecto EC solamente va a comparar igual a un objeto que un objeto solamente compara por defecto igual a sí mismo. Eso es otro detalle de la implementación. Entonces, cuando yo llegue a ese hueco, todos los valores van a no comparar igual porque solamente comparan iguales consigo mismo, con lo cual yo no puedo encontrar mi valor en la tabla hash después de almacenarlo, que de hecho hay una persona en Stack Overflow a la que le ocurrió exactamente eso. Me parece súper tierno, porque ocurre en la vida real. Yo estaba, Python está roto, el compilador. De hecho, podemos ver un ejemplo que sí funciona. Yo tengo aquí nuestra tabla hash con unos cuantos valores y entonces calculo el hash, me voy a esa posición y entonces, ¿qué ocurre? Digamos que quiero buscar gato en esta tabla hash, ¿vale? Cojo el índice, me voy a la lista que corresponde y ahora veo que hay dos valores. Está perro y gato. 10. Que me gusta el símbolo mucho. Vamos bien. Cuando yo tengo esta tabla hash aquí inicial y yo quiero buscar un valor, resulta que tengo que coger su hash y calculo su módulo y me dice, muy bien, esto es el índice 3. Entonces, llego a la lista que está en la posición número 3 y me dice, muy bien, pues va a ser uno de estos dos, si está. ¿Va a ser perro o va a ser gato? Entonces Python va a decir, muy bien, ¿es la cadena gato, que es lo que estoy buscando en este diccionario, es igual a perro? No, no es igual. Entonces no es este, salto al siguiente. Y ahora me dice, ¿es gato igual a gato? Gran pregunta. Sí. Entonces sabemos que hemos encontrado el valor en el diccionario. En nuestra tabla hash, gato está mapeado a catse, que es lo que devolvemos. Un ejemplo que no funciona. Atención, cómo vamos a romper ahora, no vamos a seguir las indicaciones de la documentación. En mi clase hash, en mi clase he implementado la función hash, pero no he implementado igual. Entonces, bueno, he creado mi clase Cyborg porque me gusta mucho Terminator 2 y entonces un Cyborg tiene un nombre y tiene un arma con la que matar a John Connor. Y yo digo, muy bien, su hash pues, va a ser el hash de ambos atributos y yo creo un temil con la spas12 y lo añado a un diccionario y veo que funciona. Sin embargo, recordemos, un objeto solo compara, si no hemos implementado igual, solamente va a comparar igual consigo mismo. Con lo cual, ahora yo creo un nuevo diccionario. Perdón, esto es un set. Creo un set, que es también una tabla hash. Y digo, muy bien, aquí tengo un temil con una spas12. Y ahora creo un nuevo cyborg que es el mismo, tiene el mismo valor. ¿Está este cyborg en la tabla, en el set? No va a estar, porque como son objetos diferentes, no comparan igual. Con lo cual, al no implementar igual, pero sin implementar hash, hemos roto los sets. Y de hecho, esto al principio no nos damos cuenta
y después estaremos mucho tiempo intentando debuguearlo porque parece un misterio irresoluble. No aparecen los objetos en mi set o en mi diccionario, o a veces sí aparecen por casualidad. Y es lo que pasa aquí, que aunque yo estoy creando, nótese, dos cyborgs con los mismos valores que deberían tener, que tienen el mismo hash porque tienen los mismos valores, al no implementar EC, no comparan igual. Y esto rompe todas las asunciones de una tabla hash. La segunda, si una clase define igual, pero no define hash, no vamos a poder utilizarlo en una colección hashable, en una tabla hash o en un set. Y eso básicamente es, a estas alturas, trivial, porque si no tengo hash, no sé en qué hueco cae mi valor. Entonces, no puedo guardarlo en una tabla hash. De hecho, Python ni siquiera nos deja hacerlo. Si yo tengo un cyborg que tiene el operador igual, pero no tiene hash, cuando yo intente llamar a hash de forma explícita, nos dirá no es hashable. Nótese, sin embargo, que cuando antes yo no implementé ninguna de las dos, no pasa nada. Y eso está bien, porque si no implemento ninguna de las dos, Python no se queja. No está implementando lo que dijimos, los operadores hash y EC por defecto. Por cierto, ¿cómo hacemos que algo no sea hashable? Pues lo que tenemos que hacer simplemente es que hash sea none. Y si hacemos esto, cuando intentamos llamar a hash, nos dirá, no es hashable. Así es como en nuestra propia clase podemos hacer que el objeto no sea hashable. Y podemos seguir la documentación. Por supuesto, vamos a ver el mismo error si intentamos guardarlo en un set o aquí, intentamos guardarlo en un set. No van a funcionar. Ni en un set ni en una tabla hash vamos a poder guardar nuestros objetos porque hemos ajustado hash a none, indicando que no es hashable. Y el último punto. ¿Me puede decir cuánto queda? 7 minutos. Puedo ir por agua. Vale. 5. Y por último, tenemos... Qué bien. El último punto es que nos dice Python que si una clase es mutable e implementa igual, no debería implementar hash. Y básicamente esto es nuestro último punto para los últimos 5 minutos, que es que los objetos hashables, los objetos mutables, no deberíamos hashearlos. Porque, de hecho, en Python no nos deja. Si yo puedo calcular el hash de una tupla, pero no puedo calcular el hash de una lista. Python nos dice que no puede. No es hashable. Por supuesto, yo nunca intentaría llamar de forma explícita a hash en una lista, ¿no? Eso no es útil. Eso no es útil. Pero ha habido veces, y a mí me ha ocurrido, que se te olvida y entonces intenta, por ejemplo, aquí utilizar, muy bien, voy a mapear 2 coordenadas a su cuadrado o a cualquier cosa. Intento utilizar una lista como clave en un diccionario, olvidando que una lista es mutable, con lo cual no es hashable. Por eso tenemos que utilizar tuplas, o en este caso en particular, un diccionario por defecto. Pero la cosa es que no puedo utilizar una lista como clave. ¿Qué ocurriría si yo de verdad quisiera hacerlo? Si yo insistiera, no es que quiero hacer una lista hashable. ¿Qué ocurriría si Python me dejara? Bueno, lo que ocurriría si Python me dejara es que yo almacenaría por ejemplo, yo aquí, pues estoy mutando nuestra lista, mi lista, ¿verdad? Yo guardaría mi lista en una tabla hash y la tendría en el hueco que le correspondía basado en su hash. Y ahora yo muto el objeto y entonces su hash pasa a ser un nuevo hash, con lo cual cuando yo intente más adelante encontrar mi valor en la tabla hash, no voy a encontrarla, porque cuando hice todo el algoritmo para encontrar dónde cae, el hash es diferente porque hemos mutado el objeto, con lo cual estoy en un hueco en el que no está el valor. De hecho, incluso si por casualidad hubiera una colisión y el de antes y el de ahora cayeran en el mismo sitio, son diferentes. La clave que tengo almacenada en el diccionario y la clave que tengo en la tabla hash y la clave nueva, después de la mutación, son diferentes, con lo cual tampoco compararían igual, con lo cual no podría encontrarlo. Y de hecho podemos ver que si implementamos nuestra tabla hash, nuestra clase cyborg, y le implemento EC, y también le implemento hash, que no deberíamos hacer esto, podemos ver que de momento funciona bien, porque un cyborg con otro cyborg que tienen diferentes armas con las que matar a John Connor no comparan igual porque son diferentes, y vemos que sus hashes también son diferentes. Y podríamos pensar, esto funciona, ya, pero el problema es que vamos a almacenar el objeto en la tabla hash y aquí vemos que ocurre exactamente lo que hemos descrito. El objeto hash, utilizamos la clave, almacenamos la clave en el diccionario, pero sin embargo, cuando luego modificamos la clave, es imposible encontrar nuestro objeto en el diccionario. Hemos roto el almacenamiento y la invariante.
Que eso es lo que la documentación de Python nos decía respecto a cómo si el hash cambia, al mutar el objeto, no vamos a poder encontrar el hueco en el que está nuestro valor. Así que para hacerlo bien, última lección, tenemos que en nuestra clase que es mutable, tendríamos que hacer que hash fuera igual a none para que no sea mutable, para que no sea hashable. Y esas son las 3 lecciones importantes. Si una clase no define igual, no debería definir hash. Una clase mutable nunca debería ser hashable. Y si tu clase implementa igual, debería implementar también hash para que pueda utilizarla en un objeto, en una tabla hash, en un diccionario o en un set. Y eso es todo. Muchas gracias. Tenéis la versión del director, que es mucho, mucho más larga, aquí, siguiendo ese enlace, y donde hay mucho más trasfondo si os interesa el tema. Yo creo que esto es una cosa muy chula porque un párrafo muy aburrido puede ser una excusa para aprender un montón. Así que espero que también hayáis aprendido algo nuevo. Gracias. Tenemos un minuto. Un minuto. Sí, cuando dices que al mutar el objeto deja de corresponder en la tabla... Cuando dices que al mutar el objeto deja de corresponder en la tabla, es porque internamente la implementación de las tablas hash en Python hace una copia del objeto para guardarlo. Eso está en la versión del director extendida. Claro, aquí hay un salto más que hay que dar, que es que realmente no, cuando tú guardas tu objeto, tú estás guardando una referencia. Claro, entonces todavía correspondería, porque va la referencia a la memoria y seguiría estando ahí. Y por eso a veces se te rompe, porque si tú lo que tienes es la referencia al mismo objeto, cuando tú lo mutes, aquí también va, cuando tú mutes tu objeto, la referencia, es decir, has mutado también el que está dentro, claro. pero está en el hueco equivocado, está en el hueco que ya no le corresponde. Pero porque el hash que usa Python para hacer o sea, cuando comparas identidad de objetos, ¿qué utiliza la implementación hash por defecto? ¿O cómo compara la identidad? No, va a utilizar la función hash que implemente tu clase. O sea, cuando comparas la identidad de objetos, ¿sí? Utiliza la función... ¿Cómo lo hace? No utiliza... Cuando comparas dos objetos para resolver la colisión. Por identidad, no por igualdad. Sí. O sea, si tú no has implementado igual, va a utilizar la implementación de igual por defecto. Y la implementación de igual por defecto depende de la identidad. Vale. Entonces, sí, vamos a seguir fuera. Sí, claro. Pero sí, la clave de saber que es una referencia es fundamental. Una última pregunta. A la una, a las dos. Yo lo he cortado porque pensaba que nos habíamos pasado. Bueno, ahora seguís hablando, Te quiero. Bueno, un aplauso para Víctor, por favor. Gracias.